Los niños pueden pasar a su clase. Continuamos estudiando el libro El Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7 y hoy vamos a terminar este capítulo, versículo 37 al versículo 52. El alma humana necesita agua viva. En Japón existía un curioso invento. Fue una tablilla delicada de madera, y las cuales con cierto procedimiento eran colocadas en una vasija con agua, y estas, en el momento que tocaban el agua, se formaban en flores y en figuras de colores vivos. En el momento que se les colocaba en la vasija, estaban completamente secas y nadie sabía en qué iban a terminar, en qué figura. Pero en el momento, en el instante que tocaban el agua, parecía que se les inyectaba vida y se transformaban en unas figuras de una belleza extraordinaria. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a pensar en la obra del Espíritu Santo, en ese poder del Espíritu, cuando llega a la vida de las personas, de esas almas frías, secas, para darles vida, belleza, gracia y un deseo de permanecer en Cristo. Y no solamente eso, y un deseo de convertirse en una bendición para el mundo, sabiendo que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, que está edificada sobre la roca, que es Cristo, debe defender la verdad. No puede rechazarla, no debe rechazar la verdad, mucho menos burlarse de la verdad del Evangelio. Nosotros no podemos esperar la bendición de Dios cuando no vivimos conforme a la palabra viva, cuando vivimos conforme a la voluntad humana, para satisfacer la carne, escuchando la verdad y fácilmente olvidando la verdad. Al olvidar la verdad hay sequedad, porque carecen ya de agua viva. Y la palabra es esa agua viva, la palabra de Dios. Y si no hay obediencia a la palabra, al agua de vida, no hay fe, no hay obras. Y lo que encontramos es sequedad espiritual. Una pregunta para este mensaje: ¿por qué unos creen en Jesús y otros lo rechazan? Nosotros podemos ver en nuestros hogares, nuestras familias. Usted cree en Jesús y su hermano lo rechaza. Usted no cree en Jesús y su hermano lo acepta. Lo podemos ver en los trabajos y nos preguntamos, ¿por qué creen en Jesús? ¿Se ha preguntado usted por qué creen en Jesús? ¿Por qué él no cree en Jesús? Vamos a leer el versículo 37 al 52, los versículos 37 al 52, capítulo 7. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: ¿verdaderamente este es el profeta? Otros afirmaban: es del Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea?
¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y los fariseos, quienes los interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. ¿Así que también ustedes se han dejado engañar?, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes echarlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Vengan y beban los sedientos, título para este mensaje. Nuevamente la pregunta: ¿por qué unos creen en Jesús y otros la rechazan? Primero, ¿por qué creen en Jesús? Porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Y necesitamos el Espíritu Santo para creer. Primera respuesta: necesitamos el Espíritu Santo para creer. El versículo 37 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. De acuerdo a Juan, podemos ver que este era el día más solemne. Era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús se pone de pie. Cuando enseñaba, estaban sentados, pero ahora se pone de pie con un propósito: para que todos le pudieran ver y todos pudieran escuchar una de las verdades más importantes para todo creyente. A gran voz y profunda emoción dijo: si alguno tiene sed. Esta frase describe un profundo sentido personal de necesidad espiritual. Si alguno tiene sed. Y David dijo en el Salmo 42:1: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Un alma necesitada, con sufrimientos, con problemas, anhela la presencia del Señor. Cuando nosotros pensamos, hay lugares áridos, zonas áridas, donde no hay agua disponible, y las personas que se encuentran en estos sectores, ellos conocen, saben la desesperación que se siente cuando están bajo los rayos del sol y no hay agua y no pueden beber. De la misma manera, el alma del hombre tiene sed, pero no del agua de la llave, no del agua del río, sino del agua viva. Y el Señor conoce las necesidades espirituales. Y por eso les dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene sed. Y aquí nosotros podemos ver dos imperativos en un tiempo presente que describen una acción continua. Como la sed física debe ser satisfecha diariamente, todos los días, 6, 8, 10, 20 vasos de agua usted toma todos los días. De la misma manera, el creyente necesita acudir a Jesús para poder satisfacer su sed espiritual. Todo el tiempo. Y Jesús llama para que se acerquen, beban y crean. Es Jesús el que está llamando. Beban, crean en Él.
¿Y Jesús qué hace? Usa la misma comparación que él ya había usado en el pozo de Jacob. Si recordamos la historia de la mujer samaritana, Juan 14:13 dice, Jesús contestó, le habla a la mujer samaritana, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, responde la mujer samaritana, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Esta verdad ya había sido anunciada por los profetas en varias ocasiones, era conocida por los judíos. Isaías 58:11 dice, el Señor los guiará continuamente, profecía, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Zacarías 14:8, otra profecía. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. El agua prometida por Dios tenía un propósito, apuntaba a Cristo Jesús, a su Hijo, al Redentor, a Cristo, a esa fuente inagotable que un día llegaría para saciar la sed de aquellos sedientos. Y las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. Él dice, el que tiene sed, venga y beba. Venga a Cristo, crea en Él, para que pueda satisfacer esa necesidad. Y no solamente eso, para que luego se convierta en una fuente de la cual fluirán ríos de agua viva para satisfacer las necesidades de otros sedientos. Y esta expresión, ríos de agua viva, se refiere a la totalidad del testimonio cristiano. El creyente llega a ser un conducto por el cual el agua espiritual procede de su fuente, de Cristo mismo, y satisface la necesidad del ser humano. Cuando usted se sienta con una persona que tiene necesidades espirituales, que le confiesa, le comenta las situaciones que está atravesando, ¿qué hace el creyente? Le da agua viva, le da palabra de Dios, le da la esperanza que está en Cristo, le muestra a Cristo. ¿Para qué? Para saciar esa sed de los necesitados. Se convierte en una bendición. Y solo el Espíritu de Dios, porque es a través del Espíritu de Dios que podemos creer. Necesitamos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo es quien guía a las almas sedientas a la presencia de Jesús, para que puedan beber de su manantial, el Espíritu de Dios, dice el 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan explica el significado del agua viva. Una referencia que al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, enviado por Jesús para que morara en los corazones de los creyentes y a su vez los que creen inviten a otras personas a conocer a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, usted no se queda callado, usted no puede parar de hablar y decirles. Nosotros anhelábamos la llegada de nuestra familia a nuestra casa. ¿Para qué? Para darles de comer. No, para contarles las buenas nuevas del Señor. Ellos venían, querían comer, claro, la comida está ahí, por supuesto.
buena comida, pero la mejor era la palabra de Dios. Y deseábamos contarles las obras del Señor. Y eso sucede con el creyente. Anhela contar las obras del Señor. En donde esté, a donde el Señor le lleve, donde le ponga, usted quiere hablar y compartir las buenas nuevas. ¿Qué hace Juan? Relaciona dos eventos futuros: la crucifixión y Pentecostés. Cristo tenía que entregar su vida. Tenía que morir para resucitar y ascender a su trono de gracia, para que el Espíritu Santo a su vez pudiera venir. Dice Hechos 16:7. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Cristo Jesús tenía que enviar al Espíritu Santo para que morara en los creyentes. El Espíritu Santo estaba presente, hermanos, desde la creación, en la creación. No desde la creación, en la creación, porque Él es eterno. En la creación del mundo y durante toda la historia de la humanidad. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios estaba presente en la creación. Y el Espíritu Santo obró en forma limitada hasta el día de Pentecostés. En un momento histórico, cuando bautizó a todos los creyentes y tomó una morada permanente en ellos y los capacitó para ser testigos de Jesucristo. Hechos 2:1. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Cuando Jesús termina su discurso sobre el agua viva, sucedió algo. Se produjo una gran división. Muchos se conmovieron por las palabras de Jesús. La multitud reaccionó e hicieron muchas preguntas. Algunos dijeron: verdaderamente este es el profeta, en el versículo 40, porque conocían las promesas de Dios. En Deuteronomio 18:14 dice: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Dios les había prometido enviar un profeta. Y por eso algunos pensaban que Jesús era el profeta de Dios. En el versículo 42 dice: otros dijeron: este es el Cristo. Y todavía otros afirmaron: ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Estos hombres interpretaron correctamente las Escrituras, pero no entendieron. Dice Juan: las palabras de Jesús habían dividido al pueblo. Algunos lo querían arrestar, pero nadie lo tocó, dice Juan, porque no había llegado su hora, la hora del Padre, el momento divino para la bendición
y la salvación de los perdidos. En la actualidad vemos una similitud en las afirmaciones y reacciones. Algunas religiones, como el judaísmo, el islam, ven a Jesús como un profeta. Y nosotros sabemos que siempre habrán personas que crean y digan, Jesús es el Mesías. Mientras otros, como los agnósticos, siempre están buscando razones para no creer. Por otra parte, los ateos están listos para decir, arréstenlo, buscando silenciar la palabra de vida, pero jamás van a tener éxito. Lucas 19:40. Jesús le respondió a sus discípulos, eso les está hablando, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se podrían aclamar las piedras. Ahora, entre la multitud había un grupo que sí sabían cuál era la diferencia entre el profeta y el Mesías y afirmaron que Jesús era el ungido, el término en hebreo, y Cristo, el término en griego. Y con seguridad no solamente vieron las señales que el Señor hizo, sus milagros, sino que también escucharon sus enseñanzas. Mientras había otro grupo que decían, ¿de Galilea habrá de venir el Cristo? Este es el tercer grupo de oyentes en la multitud, los cuales tenían duda de la identidad de Jesús. ¿Por qué razón? Porque los datos personales no concordaban con lo que ellos esperaban. La pregunta, ¿de Galilea? Aquí hay un tono despectivo que nada bueno podría salir de Nazaret, un pueblo de Galilea, habían dicho. Y esta pregunta anticipa una contestación negativa. ¿De Galilea? Mientras que en el versículo 42 anticipa una contestación positiva. ¿Por qué? Porque hay una referencia a pasajes del Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito? De apoyar sus declaraciones. Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Primera de Samuel 16:1. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. El pueblo de Israel, un pueblo devoto, esperaban al Mesías y sabían por sus profetas que nacería en Belén. Sabían. Y que sería de la descendencia de David. Sin embargo, su orgullo los encegueció. Ciegos. Por su orgullo. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? Tenían el conocimiento, tenían la profecía, tenían todo. Y estaban ciegos. Nosotros, cristianos, ¿somos ríos de agua viva o somos cisternas rotas, sin fondo, que no retienen el agua de vida? ¿Corremos a Jesús o corremos de Jesús? Aún sabiendo que Él nos ha salvado. Había un hombre, historia real, que todos los días necesitaba buscar su botella de oxígeno porque no podía respirar. Sus pulmones estaban atrofiados.
El lunes buscaba su oxígeno y el martes estaba buscando sus cigarrillos en Mastic. Su cartón para la semana de cigarrillos. A pesar de que sus pulmones estaban atrofiados, no dejaba de fumar. Recibía el oxígeno y fumaba. Qué susto, no, hermanos, no se asusten. Porque de la misma manera, muchos escuchan la palabra de Dios, la palabra de vida, el alimento para sus almas, y al mismo tiempo vuelven a pecar. Regresan a sus malos hábitos que los aleja de Dios, aun sabiendo que a Dios no le agrada ese comportamiento. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesús. Porque el Espíritu Santo no mora en ellos, hermanos. No el Espíritu de Dios, porque Él dirige a toda verdad. Porque unos creen en Jesús, porque tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque otros lo rechazan, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu Santo no hay fe. Nadie va a creer en Jesús si el Espíritu Santo no mora en ellos. En el versículo 44, Juan presenta un cuarto grupo, los que querían arrestarlo. Los sumos sacerdotes eran de una secta de los saduceos, y existía un conflicto constante entre esta secta, que era muy liberal, y los fariseos, que era una secta ortodoxa y muy legalista. Sin embargo, en medio de estos conflictos, se unieron. ¿Y por qué? Porque los dos grupos querían matarle a Jesús. Habían tramado matarle. Ahora estaban unidos con un propósito: matar a Jesús. Y el versículo 45 dice que los guardias no pudieron arrestarlo como se les había ordenado. Y cuando los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron por qué no lo habían llevado, ¿qué respondieron? De una manera muy sencilla y sin embargo profunda, dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Todo, absolutamente todo giraba alrededor de las palabras de Jesús. Vivas, palabras vivas que dan salvación y que no serán silenciadas. Los guardias estaban asombrados al escucharlo, que no tuvieron el valor para arrestar a Jesús. Los que escucharon la palabra de Dios se asombraron. Y hubo una reina que se asombró al escuchar la palabra de Dios, la palabra de vida. Porque todos hablaban de una sabiduría, de un conocimiento especial que había recibido el rey Salomón, el rey hijo del rey David, la reina de Sabá. Reyes 16. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. ¡Qué feliz debe estar tu pueblo! ¡Qué privilegio para tus funcionarios de estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría! Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel, debido al amor eterno del Señor por Israel. Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Una reina que no dudó en buscar la sabiduría celestial, el conocimiento divino. No le importó la distancia que tenía que recorrer. 5 millas, hermanos, en carro con aire acondicionado. No, hermanos. Ella no tenía carro. No tenía aire acondicionado. Era una reina. Pero no dudó. A más de 2,500 kilómetros de distancia,
quería escuchar la palabra de vida. Su alma necesitaba escuchar sobre todas sus riquezas y bienes. Quería escuchar palabra de vida. Anhelaba las palabras de Jesús que estaban en Salomón. El mensaje divino, el mensaje que sigue asombrando a la gente de todas partes. Las mismas palabras que penetraron en nuestros corazones. Para que podamos hoy creer en Jesús y alabarlo. Creer en Jesús, creer en que Jesús es el Hijo de Dios, nacido en Belén, el Mesías, el ungido, el Cristo, nuestro Redentor. Mientras que los fariseos no querían reconocer su deidad. Y esta fue su reacción, 47. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. Estos hombres nunca se imaginaron que las palabras de Jesús tendrían tal efecto. Su orgullo no les permitía reconocer al Mesías. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Ellos enseñaban la ley de Dios. E insistieron en que la gente que había sido influenciada por las palabras de Jesús no conocían la ley y por lo tanto eran malditos. Pero no todos los fariseos se opusieron. Nicodemo había acudido a Jesús solo y de noche, y en esta ocasión él habló en favor de Jesús y apeló a la propia ley de los fariseos para que los trataran con justicia. Deuteronomio 1:16. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones. Ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen. Versículo 50. Nicodemo, que era uno de ellos, y antes había ido a ver a Jesús, les preguntó: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Escucharon, pero no les importó las palabras de Nicodemo, porque estaban decididos a matar a Jesús. No querían oír nada acerca de ser justos. Y al no poder responder a las palabras desafiantes de Nicodemo, ¿qué hicieron? Se volvieron contra él. Rechazaron a Jesús y sus verdades. ¿Por qué? Porque no tenían la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios no moraba en ellos. Lo querían matar a Jesús. Estaban lejos del Espíritu de Dios, muy apartados. Le dijeron: ¿también tú eres de Galilea? Le preguntan a Nicodemo. Respondieron: investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Pero la pregunta va con desprecio a Nicodemo. Para ellos nada bueno podía salir de Galilea, y mucho menos un profeta. ¡Qué ironía! De muchas maneras, Nicodemo se estaba volviendo más como un Galileo y menos como ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque ya Nicodemo había tenido un encuentro con Jesús y escuchó la verdad de los labios de Jesús. Juan 3:1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Reconoció la deidad de Jesús. Dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos.
Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Los fariseos, este grupo, sin embargo, estaban equivocados. Equivocados acerca de Galilea. ¿Por qué? Porque Jonás había sido originario de este lugar. Segunda de Reyes 14:25. Y posiblemente otros profetas. Se cree que Eliseo, que Elías, que Amós, quizá Nahum, fueron profetas galileos. Y más aún, Isaías profetizó expresamente que en los tiempos del Mesías, Zabulón, Neftalí y Galilea de los gentiles sería una región donde resplandecería la luz. Mateo 4:14. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Nada en la palabra de Dios impedía que los profetas salieran de Galilea. Simplemente estos religiosos no quisieron reconocer la deidad de Jesús. Punto. El conocimiento es necesario, hermanos. La preparación es necesaria. Pero no podemos contentarnos con conocer las doctrinas de nuestra fe, a menos que nuestros corazones estén influenciados profundamente y muestren un cambio radical por estas enseñanzas. Porque ha habido un encuentro divino con Jesús. El conocimiento sin el Espíritu Santo de nada sirve, hermanos. Una vez más, el conocimiento sin el Espíritu Santo de nada sirve. Más bien es peligroso. Cuidado. Vemos el comportamiento de hombres que conocían las Sagradas Escrituras, maestros de la ley, que estudiaban la palabra y que rechazaron a su autor. Nunca olvide, nunca, que los demonios conocen la palabra de Dios. Dice Santiago 2:19, que aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Creen, pero ¿sabe algo? Siguen siendo demonios. Es posible conocer la palabra de Dios, citar textos y textos y textos de memoria y seguir muertos en sus delitos y pecados, como muchos que escucharon predicar a Jesús. Es posible que conozcan la Biblia, estudien la Biblia y siguen inconversos y sin fe. Es posible. Recuerden, es vital, hermanos,
vital. Conocer con el corazón. No hay seminario, no hay universidad, no hay escuela que le pueda dar ese conocimiento, porque es un don de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, que nos lleva a reconocer nuestros pecados. Nos dirige a los pies de Cristo para aprender con humildad de Él y para poder beber de su fuente, para que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Hoy nosotros tenemos una oportunidad, todos hermanos, de aceptar o rechazar la verdad de Dios. Pero es mejor que todos le pidamos perdón. Es la oportunidad para que usted se arrepienta en este día. Que se arrepienta de sus pecados y pueda reconocer que Jesús es el único que puede perdonarlo. Que usted hoy confiese con sus propios labios, que hoy le diga al Señor: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Que le pida perdón con su corazón. Y Jesús lo va a perdonar porque Él es justo para perdonar. Porque Él dio su vida. Él pagó por sus pecados con su sangre. Él tomó, cargó con su culpa. Sufrió todo el dolor por nuestra culpa. Él lo hizo en la cruz. Pídale perdón al Señor en esta mañana. Si usted es un hijo de Dios, pídale perdón al Señor. Y si usted no es un hijo de Dios, dígale que lo salve en esta mañana. Que usted quiere su perdón, su amor y su dirección. Que usted necesita y anhela el agua de vida. Que usted quiere ser un río de agua viva para fluir sobre los sedientos. Dos aplicaciones. Primera, vengan a Jesús y beban de su agua. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Estudie su palabra. Venga a la iglesia. Adórele al Señor. Ore al Señor. Reconozca sus pecados. Obedezca. Deleítese en su palabra. Venga a Jesús. Beba su agua. Segunda aplicación. Si bebes agua, comparta con los sedientos. Sea el río de agua viva sobre aquellos que tienen tanta necesidad. Y no pierda ninguna oportunidad que el Señor le dé. El cumpleaños de niño, aproveche el cumpleaños de niño. El barbecue de los hermanos, aproveche. La visita de la familia, aproveche, hermano. Piense, usted es un río de agua viva y necesita desbordarse. Y nadie lo va a detener, porque hay miles y miles de almas sedientas por la palabra de vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por recordarnos que tú moras en nosotros. Y es por ti que nos acercamos a Jesús. Espíritu Santo, gracias. Te damos honra y gloria a ti en esta mañana, porque tú nos llevas a la presencia del Señor, a la fuente inagotable, para llenarnos de esa agua de vida y para convertirnos en esos ríos que fluyen sobre las necesidades de otros. Espíritu de Dios, te bendecimos, te amamos, te necesitamos y te pedimos que continúes llenándonos de ti. Danos más en este día. Te pido, Señor, que llenes la vida de mis hermanos, de los presentes. Espíritu de Dios, dales más de ti en esta mañana, más de ti, mucho más. Una gracia sobreabundante sobre sus vidas, para que el nombre del Padre sea glorificado en todo tiempo. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cerrar nuestro servicio con una alabanza. Vamos a cantarle a nuestro Señor.